Ya estamos con el inspector de policía, Serafín Giraldo, portavoz del digital policial H50. Serafín, es un placer recibirte en Es Diario. ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Bueno, tenemos que empezar hablando de un tema que ya es, por desgracia, recurrente, ¿no? Y es esas bandas latinas, es los trinitarios que están, bueno, pues evidentemente cosechando índices de inseguridad en Madrid, concretamente, y en este caso hay un dispositivo policial especial ante el concierto del cantante El Rocky, ¿no? Sí, efectivamente, es un dispositivo que entra dentro de la operación Hispano que se lleva realizando durante mucho tiempo en España para la prevención de este tipo de bandas juveniles violentas. El gobierno, el ministro de Interior no quiere que las llamemos bandas latinas. ¿Qué es Operación Hispano? Pues es sencillamente la presencia policial. Se trata de hacer presencia policial en los puntos negros, en mapas criminógenos, en zonas calientes, acompañado, sin duda alguna, de una labor de investigación de la unidad especializada, en este caso de las tribus urbanas. Y efectivamente, como muy bien dices, un concierto de este señor, yo no quiero darle más publicidad, debe ser un rapero o algo así, eso sí, en una discoteca, y esto hay que tenerlo bien claro, en Plaza Castilla, pues origina que exista un dispositivo especial. ¿En qué va a consistir? ¿En qué consiste el dispositivo especial? Es sencillo. Hay que hacer presencia uniformada, controles, identificaciones, tratar de incautar armas blancas, que es lo que ellos utilizan generalmente. Eso lo hace la presencia uniformada, pero también tiene que existir personas, policías, en este caso de unidades especializadas de tribus urbanas, que se infiltren, que entren en el concierto, que de alguna manera sepan quiénes son los líderes de estas bandas y traten de evitar que se produzcan cualquier tipo de incidentes. La prevención es muy difícil. ¿Por qué? Porque en estas discotecas, en estas zonas de ocio, ya lo vimos en Fuenlabrada con el tiroteo, lo vimos también en Santa Cruz de Tenerife, por cierto, que también estaba este señor cantando en esos sitios, tanto en Fuenlabrada como en Santa Cruz de Tenerife, y en uno hubo un tiroteo y en otro, pues prácticamente también hubo una especie de pelea. Con lo cual la prevención es muy difícil, sobre todo porque actúan muy rápido. Una pelea es prácticamente 2-3 minutos. De que llegue la policía en ese instante es tremendamente difícil. Pero bueno, se tratará de hacer lo que se pueda con controles, con identificaciones y sobre todo estar allí en la forma de retén. Se van a encargar sobre todo las unidades de intervención policial, los antidisturbios, la UPR y personal uniformado. Pero como decíamos, estamos viendo un incremento de este tipo de inseguridad en relación a las bandas latinas, aunque no le guste que le digamos así a Marlaska, pero en cualquier caso, estamos viendo que cada 2x3, pues o hay un tiroteo, como decías, o hay, digamos, disturbios, o hay peleas, o hay, vamos, todo tipo de delitos, pero cada vez parece, o esto es la sensación que tenemos los de fuera, digamos, los que no estamos en la policía y no tenemos datos, es que está increciendo esto, ¿no? Correcto, mira, lo percibís bien. Al final lo que percibe la sociedad es lo que realmente existe, ¿no? Y es así. Mira, estos tuvieron su punto álgido, hablo de las bandas latinas, en el año 2006, 2004, 2005, 2006. Con 800, más o menos 800 pandilleros identificados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, más o menos 800 pandilleros. Tuvieron su punto álgido y hubo una labor sobre todo de prevención, una labor de trabajo de las unidades especializadas, labor de identificaciones, labor precisamente de infiltración, labor de saber quiénes son y prácticamente no digo que desaparecieran, pero sí bajaron mucho. También por la incidencia de una sentencia del Supremo que los declaró bandas organizadas y para mí esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que cometan un delito para que los detengas. Son organizaciones criminales y por el mero hecho de pertenecer a ellas ya puedes proceder a la detención y puesta a disposición judicial de estas personas que pertenecen a estas organizaciones criminales. Pues bien, judicialmente y policialmente prácticamente, no voy a decir que se acabó con ellos, pero tuvieron un gran bajón hasta el año 2015-2016 que han vuelto a repuntar. Puede haber ahora, no sé, más o menos cifrados, pues unos 400, 600 pandilleros aquí en la ciudad de Madrid. Son 4 bandas principalmente, los Nietas, los Trinitarios, los GDP y los Latin King. Por cierto, uno de los Latin King, el señor Berasategui, el líder, fue hace poco detenido en una cárcel de A Coruña. Estaba en la cárcel y desde allí dirigía la banda. Pero mira, yo no quiero darle más publicidad a esta gente y sí quiero decir realmente lo que son. Estos son unos meros imitadores
meros imitadores. No podemos engrandecerlos. Eso sí, hay que destacar su gran violencia. Son extremadamente violentos, eso yo te lo voy a reconocer. Pero no podemos engrandecerlos porque es lo que ellos quieren. Son unos burdos imitadores de las verdaderas bandas latinas. Si me preguntas por las características, te diré que tratan de ser territoriales, pero nunca lo han conseguido. Una banda latina, una banda organizada, una organización criminal, como se las conoce en países iberoamericanos, países latinoamericanos, tienen territorio, dominan, controlan un territorio. Allí ejercen pues, su jurisdicción, allí ejercen tema de drogas, tema de prostitución, en definitiva, controlan ese territorio. Aquí lo máximo que han llegado estos niñatos violentos es, en todo caso, controlar una pequeñita zona, un parque y molestarse entre ellos o molestarse a otros jóvenes que pasan por ese parque. Sí que es cierto, que imitan y imitan bastante bien, porque son jóvenes, tienen ritos de iniciación, utilizan armas blancas y es cierto, están causando gran alarma social debido precisamente a lo que has dicho. Hay bastantes muertos, hay personas heridas y se ha tenido que montar este dispositivo especial. Pero no dejan de ser unos niñatos imitadores extremadamente violentos. Y esta es la definición que damos en España y la definición que podemos dar en Europa. ¿Por qué? Porque la idea de banda organizada, la idea de precisamente que tratan de copiar de países latinoamericanos no ha triunfado en Europa. Las condiciones sociales son distintas, pero sí es cierto, incido y vuelvo a reconocer, y lo digo públicamente, que realmente son violentas y hay una gran preocupación social y policial con estos niñatos. Hablabas antes, Serafín, y te voy a preguntar por ello, sabes que si yo no fuera periodista sería policía, me encantaría, lo que pasa que, bueno, pues circunstancias de la vida no lo soy, pero hablabas antes de labor de infiltración, ¿no?, de la policía en este tipo de bandas. Tiene que ser muy peligroso que un policía se infiltre y que lo lleguen a descubrir, ¿no? Hablabas que son violentos, o sea, que son imitadores, pero que son violentos. Como descubran a un policía infiltrado, ¿qué le puede pasar? Es decir, corre riesgo la vida de los policías, ¿no?, en ese tipo de operaciones. Evidentemente, yo realmente desconozco si lo hay o no existen, realmente lo desconozco. Pero desde luego es una labor, hace poco hemos tenido un problema con un infiltrado precisamente en grupos antisistema de Cataluña. Sí, el Rabocop que le llamaban, ¿no? Claro, pero es una forma de trabajo. O sea, no sé si ahora mismo existen, si no existen, pero es nuestra forma de trabajar. Es nuestra forma y obtener información de este tipo de bandas, quiénes son, qué hacen, qué van a hacer, es tremendamente importantísimo. Por tanto, no digo que existan, pero digo que existe la posibilidad de esa forma de trabajo policial para tratar de prevenir este tipo de bandas. Pero ojo, no solo con estas bandas, sino también con antisistema, gente de ultraizquierda, gente de ultraderecha, todo tipo de bandas organizadas o de organizaciones que puedan cometer en un momento dado delitos. Por tanto, no debe extrañarnos en absoluto que la policía trabaje con este tipo de agente o de este tipo de labor de investigación. Y otro tema importante, la ocupación, mejor dicho, el negocio de la ocupación, porque vender para ocupar y ocupar para cobrar por irse está aumentando este negocio y son muchas ya las mafias que están relacionadas con este tipo de delito, podemos decir claramente, ¿no? Es decir, aumenta la ocupación concretamente en 86.000 viviendas y locales, casi nada. Correcto, y además has dado en el clavo, fíjate. 86, 87.000 viviendas, estos no son datos oficiales porque oficialmente no nos ofrecen ningún tipo de dato, son datos en muchos casos de asociaciones vecinales o de otro tipo de organizaciones, incluso datos judiciales. 6.000, se dice que puede haber 6.000 viviendas y locales ocupados en Madrid y unos 7.000, 8.000 en Cataluña. Mira, esto tiene una fácil explicación, esto ya no es un problema penal, esto es un problema social, fíjate bien. Policialmente estamos atados. Policialmente tenemos una instrucción, la 6/2000, que nos dice que solo podemos actuar cuando exista flagrancia. Es decir, solo podemos detener a las personas que ocupan una vivienda, que ocupan un local, que es diferente. El bien jurídico protegido es una cosa es un allanamiento de morada y otra cosa es ocupación. Comúnmente los asimilamos, vamos a asimilarlos también ahora. Casos de flagrancia. Es decir, nosotros, la policía, solo puede actuar en caso de flagrancia delictiva. Judicialmente hay un colapso y eso a nadie se le escapa. Judicialmente hay un colapso. Tratas de evitar o sacar a una persona ilegalmente que se encuentra ilegalmente de tu casa y pasan 3, 4 años.
y te ves abocado a pagar hasta los consumos de esa persona. Con lo cual, no hay respuesta policial eficaz, efectiva. Realmente vivimos en un Estado de Derecho y entiendo esta instrucción, también te lo digo, pero por contra tampoco judicialmente hay agilidad. ¿Qué está generando? ¿Cuáles son las consecuencias? Son varias. Las mafias, tú lo has dicho. No son grandes mafias, son mafias zonales, 4 o 5 personas que se desarrollan en un barrio. Una de ellas es cerrajero, controlan los pisos que se van, los pisos que vienen. Se han llegado a detectar que incluso ofrecen hasta 20, 30 euros a un vecino que dé datos sobre un piso que pueda ser ocupado. Es un negocio, luego lo venden o lo alquilan. Hablo de vender por unos 2, 3 mil euros o alquilarlos por 50 euros al mes. Es que además se anuncian en redes sociales. Esto es increíble. Segunda consecuencia, los guetos. Suciedad, drogas, zonas que se llegan a perder, pisos que pierden su valor, barrios que se destruyen, guetos. Cuando entra la ocupación, aparece el gueto en general. Empiezan por un piso y al final terminan con un bloque, incluso coacciones para que los dueños salgan de esas viviendas. La aparición de empresas, en tercer lugar, yo no voy a defenderlas ni a criticarlas, pero están siempre en el límite de la legalidad y al final terminan cobrando al propietario, salgan o no salgan esas personas. Aquí el propietario es la víctima. Y por último, los narcopisos. Hay un desplazamiento, y todos los vemos aquí en Madrid, hay un desplazamiento de la Cañada Real, de la venta de droga en la Cañada Real, que se le ha atacado mucho por parte de la Policía Nacional, Policía Local, a las cundas, a los cunderos que llevaban a comprar droga a la Cañada Real, y ahora mismo se están detectando muchísimos narcopisos. Es mucho más fácil vender en un piso ocupado, porque la policía tiene que pedir permiso o autorización judicial para entrar, que vender en la Cañada Real, donde tienes una zona de entrada, una zona de salida, una calle de entrada, calle de salida y puedes hacer controles policiales. Por tanto, fíjate, mafias, guetos, empresas paralegales y narcopisos. ¿Quién es la víctima? El propietario. En España no se protege la propiedad, pierde la vivienda. Una empresa le puede cobrar hasta 6.000 euros por tratar, y digo tratar de recuperarla, y hasta puede tener problemas con esa empresa. Sufre daños en su piso. No tiene respuesta judicial. En definitiva, le pedimos que se cruce de brazos. Realmente, un problema penal lo hemos convertido en un problema social. Y la situación es alarmante por las cifras que precisamente empezaste dando. 86.000 son muchos pisos, ¿eh? Qué fuerte. Y claro, eso también está haciendo aumentar, entiendo, la contratación de seguridad privada. Y aquí enrocamos con otro problema, que los vigilantes de seguridad privada a día de hoy tampoco gozan de una verdadera condición de agente de la autoridad y en muchos casos tienen problemas para proteger las viviendas o los locales o los centros comerciales en los que están de servicio, ¿no? Volvemos a lo siempre, a los problemas con los vigilantes de seguridad, que podrían ser una perfecta ayuda para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cooperar con ellos. Correcto, y fíjate que es el colectivo de seguridad el más amplio, creo que está entre 200, 250.000 personas que se dedican a la seguridad privada, y realmente los problemas, a mí me los hacen llegar, son acuciantes los que tienen problemas de medios, no tienen medios, desde luego también están pidiendo la condición de agentes de autoridad, no tienen prácticamente esta condición, con lo cual son particulares con uniforme, realmente su situación tanto jurídica como en cuanto a medios, deja mucho que desear, necesitan muchísimas reformas, necesitan sobre todo grandes cambios y dotarles sobre todo de más poder, de más potestad a la hora de poder ayudar a la policía en su labor, que ya hace mucho, ya hace mucho, y desde luego todo mi reconocimiento hacia los vigilantes de seguridad y hacia todas las carencias que tienen. Y evidentemente serían una buena solución contratar la seguridad privada. Lo que pasa es que también hay que decirlo, seguridad privada la puede contratar muy poca gente, claro. Exacto. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz del digital H50, un placer. Muchas gracias. Un placer para mí también.